Ya no hay más Hermano tostada. Pablito, el sobreviviente. Papi, no le das tostada porque ya se va a lavar los dientes. Su micrófono está apagado, hermano Pablo. Elia, la lava. ¿Me ha llamado? Pablito clavó un clavito. Pastor, disculpe, Sí, dígame, estoy disculpado, dígame. pastor, disculpe. ¿Quién dice sí? El hermano Pablo. El hermano Pablo. Según el análisis que he hecho, César. Hasta ahorita que te espero de carnerito, ¿eh? Nada. Y está en Lima, hermano César, ¿ah? ¿Estás sacando tu pasaje? No, y estaba en Lima, digo. ¿Pero de qué parte de Lima te habrá sido? Pues? No, he estado pues en la asamblea, pues, donde Carlos no ha venido. Ah, Carlos, ¿verdad? O saben que te iba a Manchay, ¿no? No, acá hemos estado en Los Descalzos, en Rima. Ah, yeah. No, pero parece que creo que tocan el nuevo Manchay, creo, ¿no? No, ahora toca por mi zona. Ese es Lima Sur, Chávez. Ah, Lima Sur, Ay, ¿verdad? Tienes razón. Mano Williams, Pablito, ¿cómo está Pablito? hermano, ¿todo bien? Él es Pablito Lazameta de Huanco. El otro es Pablo Escobedo de Colombia. Él es de Huanco, Perú. Madrid, Huánuco City. el gran Chaparral. ¿Qué tal, hermano Williams? Es más conocido como Bebito, dice. Pero tu voz, pe, tu voz. Wow, yo, Fiu Fiu, Pepita Fiu Fiu. No, digo que me has quitado la unción de la exposición ya. Mi bebita Fiu Fiu. Está William. Carlitos. Bebito, fiu, fiu. Bebita Fiu Fiu, pues, hermano William. No, dice, panetoncito de chocolate. hermano Williams, ¿cuándo comienza la producción de panetones? En noviembre, ¿sabes, hermano? Ya debe de ir comenzando ya. Bueno, tiene que ser panetón sin levadura, pe, hermano. Y los turrones de Belén, ¿cuándo salen? Está llorando mi criatura, pues no puedo hablar. Cosito. Ah, cosito. Ah, Ahora Papi, sí. papi, a ver, papi, ¿dónde te has ido a hacer ese peinado para tu exposición tan bonito? Ese es peinado más pelo. o sea, que era peinado chichovelo. ¿Te enseño mi El chichuelo? reformador moderno, Luisito Calvino. Mi hermano Palito Lazameta parece un locutor de eso de De correcaballo. fútbol, ¿De correcaballo? Mira, de hipódromo. sí, podrá. ¿Lo has visto o no lo has visto al pastor Luis Madrid? Es ¿Lo el has visto locutor. a las 10 lo has visto, ¿no? Pastor Madrid De se ha ido al repente, santuario a consultar los exámenes. de repente el pastor está esperando ahí para que entre y nadie lo acepta. ¿A qué hora lo has visto? ¿A las 10? No, no, A no, las 10, a llega a las las 10, 10 claro, nomás, a las llega a las 10. 10. Ahí está escribiendo en el grupo que quiere ingresar. Ah, ¿lo admito o no lo admito? Arrepiéntete. Con el papi ya no me meto, depende, me manda la pena de muerte. Ya me asusté ya. Ese es cuando eres homicida, pe papi. Por eso en la Biblia dice, no, no vale mirar
con malicia a tu hermano, porque el Señor ve como homicidia, dice. Ah, ¿cómo está tu pieza? Con solo mirarlo mal ya cometimos homicidio. Tan solo con tu mente, dice, mira. Cuidado, ten mucho cuidado. Con la mirada de desprecio ya mataste ya. Mira, No, ve, Alexis mira, dice que no debe usar los métodos anticonceptivos. Ahora voy a tener más hijos. pura pastilla nomás, pura pastilla. no, tiene que ser método de ritmo nomás. Método del Tokosh. De ritmo. No, agregó una pastilla del día siguiente y la otra pastilla que era. No, No, eso- la del día siguiente son abortivas. Tómate La pastilla de la una pastilla para el futuro, dice. ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, gracias por su tiempo, por esperar. Tuve que cambiar de equipo. Daniel Seminario, ¿dónde está? ¿Se fue? Se fue Daniel. Se corrió, pastor. ¿Para qué le dice, pastor? Se corrió. desconectó. Ya, bueno. Ya es cuestión de él. Bueno, ¿cuál es la posición de César? A ver, William Cabello, ¿cuál fue la posición de César? Bueno, ha leído todo, pero en todo lo que ha leído ha dicho su posición. Bueno, ¿Cuál es en lo que entendí, la posición de César es que Dios es el dueño de la vida y por ende su argumento es que no acepta la eutanasia. Ya, muy bien. Está bien. Gracias, William. Sí, pues ese fue el tema, ¿no? Pastor Luis, usted dijo, Sí. avancen 3 hojas mínimo y dan toda su exposición, pero hagan un ensayo. Estoy cumpliendo a sus órdenes de usted, pastor. Así es, está bien. Ahora, ojo, yo les pedí que hagan un trabajo personal, ¿ah? No les dije que copiaran y pegaran del internet. ¿Ya? Si iban a buscar información en internet, también búsquenla, léanla, pero ustedes escriban sus reflexiones propias, ¿no? No era solo copiar y pegar, ¿ah? ¿Ya? Porque yo sé, pues, si han copiado y pegado. No me van a decir que no, porque yo ya conozco. Pues una de las cosas que lo primero que uno conoce de un estudiante es si es trabajo de él o es un trabajo que ha traído y solamente ha pegado, ¿no? Está bien, se lo han buscado información, pero la idea era que busquen información, la ordenen, la clasifiquen y luego ustedes escriban su propia reflexión en base a lo que han leído, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, Pastor, vamos a escuchar a William, porque William es el que nos envió también después Pastor. de César. Sí, Pastor, lo que el hermano César también mencionó, ¿no? Que puso como ejemplo a Job, ¿no? ya. Que él reconoció la soberanía de Dios, ¿no? Y confió, ¿no? En Dios a pesar de la tribulación, se podría decir que él estaba pasando, ¿no? Confió en el poder de Dios y también en la dependencia de Dios, ¿no? Ese es lo que también le entendí un poco al hermano César Chávez. Sí, ese es el argumento principal para decir que no está a favor, ¿no? Porque Job fue un hombre experimentado en sufrimiento. Entonces, si Job esperó en Dios, ¿no? Esperó la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negar esperar en Dios y apresurar la muerte de alguien? Bueno, sí, Job fue el fundamento principal. Gracias, Pablo. William, tu trabajo, por favor, es con... Pero ya saben, no lean todo, simplemente una síntesis de lo que ustedes han investigado, ¿no? Han dicho, y principalmente su postura y qué es el fundamento, ¿ya? Vamos a escuchar entonces a William. Adelante, William. Y ojo, se alista Henry González para que responda lo que yo le voy a preguntar acerca de la posición de William. Ya, William, adelante. Muy bien, William, muy buenas noches no les a ingredientes. todos. Agradecer a Dios por esta oportunidad que nos brinda de seguir estudiando. Bueno, mi trabajo es sobre la eutanasia, ¿no?
como ya dijo el hermano César, ¿no? Sobre lo que es el resumen, proviene de la palabra eutanasia. Es una palabra compuesta que proviene del griego eu, que es bien, y tamos, que es muerte, lo cual hace que su significado sea buena muerte o buen morir. Pero en la actualidad le llamamos eutanasia para querer dejar de hacer sufrir, ya sea de repente podemos llamar en una enfermedad severa, que está desahuciado, o una muerte cerebral, o también lo llaman ahora eutanasia a aquellos que hacen abortar o por algunos síndromes que puede venir el feto o el bebé, también lo llaman a esa eutanasia en la actualidad. ¿Usted cree bíblicamente en mi postura sobre la eutanasia en pacientes terminales? La pregunta que es, mi respuesta es que no. En la Biblia no habla de la eutanasia, pero bíblicamente el dueño de la vida, la Biblia nos muestra que es Dios y no el ser humano. El único dueño y creador de la vida es Dios. Y la vida es un regalo, un don de Dios. El Señor considera esto como un concepto sagrado y totalmente fundamental para su persona, sobre lo cual solo él mismo determina la vida y la muerte. Veamos en Génesis, en un argumento bíblico, en Génesis 9, 5 al 6 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal lo demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La vida de todo ser viviente está por completo en las manos de Dios. El hermano también, Chávez, citó Job, ¿no? Podemos ver en Job, capítulo 12, versículo del 9 al 10, dice: ¿qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano, o el aliento de todo género humano. Ahí podemos ver la divinidad de Dios y la soberanía de Dios sobre todo ser humano. También ahí nomás en Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida, ¿no? Job relata esto. Bueno, matar o asesinar o incluso quitar la vida de forma accidental o involuntaria era penalizado en la ley mosaica o en la ley divina de forma contundente. Como podemos ver en Éxodo 23, que es en los mandamientos, dice: no matarás. Éxodo 23:7, ahí lo he citado en mi trabajo, dice: palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces quiere decir que de él es la venganza. Lo cierto es que en nuestra época o en nuestra cultura contemporánea de la vida, se ha perdido mucho valor sobre la vida, ¿no? A veces tenemos más valor al gato, al perro, que por la vida humana. Más promovemos el aborto o más promovemos a un anciano que está de repente ya en época terminal. No de repente por el sufrimiento que está pasando, sino es por otras circunstancias. Puede ser económica, puede ser que deshacernos de él o no tener ese sentido de humanidad, ese sentido de amor al prójimo. Y no necesariamente la eutanasia está hecha pues por la decisión que quiere el ser humano ya morir, sino es por la decisión de otras personas, ya sean familiares y todo. Estaba leyendo en algunos en mi internet, estaba leyendo que en los países que están aprobados la eutanasia, por ejemplo, en Canadá, en España, en algunos países, la mayor parte que se han realizado la eutanasia es por voluntad no del enfermo, no del paciente, sino es por voluntad de la familia, por la voluntad del amigo, o por la voluntad de repente del hospital, o por la voluntad que es un indigente. Entonces es falta de empatía hacia el prójimo. Entonces, lo cierto es eso en nuestra época sobre la eutanasia, y por eso es un tema muy controversial, ¿no? Y
últimamente en España estaban debatiendo esta ley y también se veía ahí que una defensora, ¿no? sobre la vida hablaba y decía, ¿qué hay de esas personas que amanecen y dicen, hoy día me quiero morir, ¿no? Entonces le hacemos una eutanasia. Y también preguntaba, ¿y qué hay de esas personas que en su ira, en su cólera, se han peleado con la mujer y quieren, también le aplicamos la eutanasia? Entonces es un tema muy difícil de manejar y por eso es que el único dueño de la vida es Dios. Nadie ni nosotros mismos sobre nuestra propia vida. Y también podemos ver en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Podemos concluir que Dios es el dador de la vida, el único capaz de producir su inicio vital y determinar el momento de la muerte, pues solo Dios tiene dicho poder y soberanía. En Deuteronomios 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien se pueda librar de mi mano. También en 1 Samuel 2:6 podemos encontrar, Jehová mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y también hace subir. Muy bien, otro argumento, el sufrimiento que padece el ser humano es a consecuencia del pecado, eso nosotros debemos saber. El sufrimiento es producto del pecado y los seres humanos quieren huir de él, no quieren asumir ellos mismos las consecuencias del pecado original. El hombre desearía poder hacer el mal y vivir en esta tierra como si el pecado no hubiese sido cometido. Sin embargo, todo sufrimiento es fruto del pecado y ahora es parte de la vida. Además, como creyentes, debemos que el sufrimiento muchas veces puede ser parte del propósito de Dios. Como cristianos sabemos eso, que todo lo que nosotros nos pasa es por la voluntad y el propósito que Dios quiere por nosotros. Una puede ser por el propósito de Dios para moldear nuestro carácter o humillar nuestro corazón altivo que tenemos. Dios sigue siendo soberano sobre todo lo que experimentamos para los creyentes. Todas las cosas nos ayudan a bien, como leemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Otro argumento, la vida cristiana y la verdadera muerte. Nuestra esperanza radica en que el futuro, en el futuro nos encontraremos una gloriosa eternidad. Sin sufrimiento, sin muerte, porque no habrá más pecado. La Biblia nos señala con claridad que esa será obra del Dios mismo. Podemos leer en Apocalipsis 21:3-4, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. O sea, todas las cosas que sufrimiento solamente son pasajeros para nosotros aquí en esta tierra. A mi punto de vista como cristiano, me opongo a tomar la vida, ya sea de un bebé o ya también sea de una persona que esté desahuciada a consecuencia de repente de un derrame o una muerte cerebral. Citando Romanos 12:15, con esto no quiero decir que yo sea ajeno, ¿no? a ese dolor. Como cristiano, no, él es indolente. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Los evangelios también nos demuestran que Jesús no fue indiferente al dolor humano. Él supo detenerse ante el llamado de auxilio del enfermo y quebrantado, y a nosotros como cristianos nos toca seguir su ejemplo, como Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo era imitador de Cristo y nosotros también debemos ser imitadores de Cristo. Conclusión. La solución para el dolor del ser humano ha sido anunciada por Dios en el Evangelio. Las buenas noticias son que el Señor Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz
para pagar el precio de nuestro pecado. Y ciertamente, dice en Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. La mejor manera de partir de esta tierra, la mejor manera de morir, es en Cristo y cuando Dios lo haya determinado. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, para Dios, nosotros somos únicos y especiales. Él es el que decide nuestra vida y Él es también el que decide cuándo estaremos con Él, ya que este peregrinar por la tierra solamente será una memoria, un recuerdo cuando nosotros estamos con Él allá en los cielos. Que Dios lo bendiga, amados hermanos. Muy bien. Gracias, William. Tres puntos fundamentales para argumentar su postura. No, más o menos ese era el esquema del trabajo que les pedía, su postura y luego su fundamento, ¿no? Es así, y la conclusión breve. Bien, a ver, Henry González, dinos uno de los fundamentos de William para afirmar que él no está a favor de la eutanasia en pacientes terminales o con daños cerebrales. Un argumento, Henry. Henry. Sí, Henry. Bueno, lo que mencionó de los textos bíblicos. No, de los fundamentos, o sea, ¿cuáles son sus argumentos? No tanto los textos, sino el argumento. Mencionó 3 argumentos, ¿ah? El segundo me gustó bastante, el segundo. Pero a ver, tú dinos uno. Que la vida es un regalo y don de Dios. Ya, perfecto. También la vida está completa en las manos de Dios. También el único dueño de la vida es Dios. Todo Ya, tiene que... ese es el primero. Ese es el primero, estás diciendo lo mismo, sí. ¿El segundo, te acuerdas? ¿El segundo? Estuve anotando, pastor, pero como hablaba muy rápido, estoy tratando de interpretar mi letra. Que, bueno, la esperanza y el futuro están en las manos de Dios, ¿no? Sí, claro, ese creo que era el tercero, pero el segundo... El segundo. El sufrimiento es parte del propósito de Dios. No, es parte del pecado, es consecuencia del pecado. Bueno, también mencionó eso. Sí, interesante ese argumento, ¿ah? O sea, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Es producto del pecado. Es producto del pecado, efectivamente, ¿no? O sea, una persona que sufre, pues, es parte de lo que nos toca vivir, ¿no? En algún grado, otro grado más, otro grado menos, pero el sufrimiento es parte de nuestra situación humana por el pecado, ¿no? Y al aplicar esta eutanasia, estamos como exonerándolo de eso, ¿no? Es como que no queremos aceptar nuestra situación. Bien, buen argumento, me gustó, no lo había escuchado, está bien. Gracias, William, gracias, Henry. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro expositor. Conforme me ha llegado, estoy llamando conforme me ha llegado los trabajos. Entonces vamos a llamar ahora ya lo llamé a William. A ver, ¿quién sigue? Creo que es Daniel, pero Daniel no está, se ha ido. No sé qué pasó con Daniel. Ya, entonces sigue hermana Aide. Hermana Aide. Sí, pastor. A ver, vamos a escuchar a hermana Aide. Listo. Bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. A mí me ha tocado hacer el tema de la pena de muerte.
Bueno, en los conceptos de la pena de muerte, dice que es la eliminación física de un condenado por parte de un Estado que utiliza despiadadamente la idea de cómo reprimir al individuo como resultado de una sanción por acciones irreversibles. En otro concepto dice que la pena capital también se constituye por ser una sanción corporal, en una sanción anulatoria del sujeto, el cual se concluye con la exclusión del sistema social. En otro argumento, dice que la pena capital también tiene consecuencias. Dice que en tiempos remotos, la pena de muerte consistía en el castigo corporal deliberado al cual se sometía al penado, como un largo trayecto de sufrimiento donde la muerte era la etapa final del dicho proceso. La pena de muerte trasciende la esfera personal de quien la sufre. Sus efectos simbólicos comunicativos son esencialmente cognitivos hacia la colectividad, que a veces pasmada o a veces de acuerdo son testigos de la ejecución de un prójimo a quien se le anula por completo como ser humano. Dice también que la pena de muerte vulnera frontalmente los principios materiales del derecho penal, de dignidad y de humanidad de las penas, donde en su fase más oscura enmascara el propósito de tutelar los bienes jurídicos sistemáticos funcionales, imponiendo un arma letal a quien se opone a los intereses del tirano o ante quienes cometen las ofensas de mayor disvalor antijurídico. La pena capital también debe verse como una extrema violencia social y subversiva y de criminalidad globalizada, ya que muchos deriva de los intereses de poder, lo cual los estados deberían de tratarlos con bastante cautela, ya que la persona humana tiene un valor supremo ante la sociedad. Pimendi nace fundamentalmente para poner freno a una violencia sin límites, a una indicta que no reconoce la dignidad humana. El derecho penal nace, pues, como negación de la venganza y como panacea de la civilización humana. Por tales motivos, cuando el Estado hace uso de la pena de muerte, se constituye en un verdugo, en un alud de venganzas incompatibles con su propia legitimación en el colectivo. Gimbernau apunta que el fin del derecho penal no es el de moralizar ni el de retribuir, es mucho más modesto y acorde con las posibilidades humanas. Es el de defender a la sociedad e impedir la lesión de intereses jurídicos en cuya integridad todos estamos interesados. La sugerencia también de Ruiz Fines, en sugerencias criminales, dice que se tiene que tener muy en cuenta también el doble carácter que tiene esta sanción transpersonal y política. En el Perú, la sociedad padece de mucha violencia incesante, como robos, secuestros, asesinatos, violaciones y otros. Situación que alarma la seguridad en el colectivo social, político, moral y legislativo del país. En la evaluación legislativa y tentativa para introducir la pena capital en el Perú, la Constitución de 1920, en el artículo 21, pena de muerte, sino que por el crimen de homicidio calificado y por el de traición a la patria, en los casos de que determine la ley en el Código Penal de 1924, no se previó esta pena y en su lugar se estableció la pena de internamiento de duración indeterminada, con un mínimo de 25 años para los casos criminales excepcionalmente peligrosos. La Constitución de 1933, en el artículo 54 del Código Penal, tomando en cuenta que en 1924 ya los jueces se habían negado a tal aplicación
confirmando que el pueblo mostraría su repugnación. En otros estados europeos y americanos apoyan la abolición porque dicen ser estados dominantes, con el concepto de apoyar a sentencias militares por traición a la patria en actos de rebeldía contra gobiernos dictatoriales y en gobiernos de turno. Esta medida extremista se llega también a copiar el gobierno peruano en lo político. Modificaron la incorporación de la pena capital. Y así lo hizo en 1949 por la Junta Militar del Gobierno dirigido por Manuel Aodría, quien la historia de los grandes acontecimientos en el Perú narra la persecución del Partido del APRA y el Partido Comunista. Dicha pena fue prevista para los delitos de homicidios calificados y de traición a la patria, secuestro y menores seguido de muerte. Y en el gobierno del APRA y de Odría implementaron más, ya en su gobierno, la pena de muerte con la ley 15590, a los actos delictivos de traición a la patria y servicios a las armas extranjeras en el artículo 289-290 del Código Penal, incluyendo los delitos contra la seguridad militar, de rebelión, de sedición y los previstos en los artículos 310, 312 y en el Código de Justicia Militar. Se agregaron a los delitos como traición a la patria, los delitos de asalto. Ay, se me fue, pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Ahorita voy, pues. Ya está. Ahí me quedé, pastor, ahí me quedé. Bancos, comercios e industrias, y en general a los delitos contra la vida, la libertad y el patrimonio cometidos para proporcionar recursos a las guerrillas. Las penas eran la prisión no menor de 5, internamiento a muerte. Con Velasco se dispuso la utilización de la pena capital por razones políticas y sociales, agregándose la violación a menores de 7 a 18. Secuestro seguido de muerte. Muchas leyes tentaron apoyar también a la pena capital, pero en contra de este criterio, en septiembre de 1971, mediante el decreto legislativo de 18.968, se limita la aplicación de la pena de muerte a los delitos de traición a la patria y de homicidios. Sí, pastor. Hermana, está ya tocando mucho el tema civil. Voy a avanzar, pastor. No, el tema civil Sí, pastor. es buena la información, pero no es lo que se le pidió. Lo que le pedimos es su posición suya y su fundamento bíblico-teológico, si está a favor o está en contra. Entonces, todo ese marco civil está bien, pero ya es bastante. Ahí voy. Ahora concéntrese Ahí voy, en pastor. mostrar su fundamento bíblico-teológico, si por qué sí está a favor o está en contra, ¿ya? Específicamente eso. Pastor, ahí va. Según nuestra historia, en el Perú, sucedieron varios hechos. La pregunta ahí está, pastor, donde dice, ¿usted cree que bíblicamente se podría sustentar la aprobación de la pena de muerte en nuestra nación? Explique ampliamente por qué sí, no, y por qué sí o por qué no. La respuesta está. Según nuestra historia, en el Perú, sucedieron varios hechos que hicieron que se apruebe la pena de muerte, sobre todo en el periodo de lo cual se mencionó arriba. Sobre la aprobación de la pena de muerte o pena capital por los delitos de traición a la patria, etcétera. Bueno, fue que Perú en esos tiempos hizo un acuerdo entre la Convención de Derechos Humanos y bueno, pues donde pues Perú queda ahí restringido sobre tal aplicación. Pero a la luz de la palabra, desde la creación, Dios armó, dice, un hermoso plan de salvación a pesar de la desobediencia del hombre. La advertencia de Dios sería letal para el ser humano, pero el amor de Dios fue tan grande que armó el plan del perdón de la pena capital, que es muerte. Romanos 3:25. La desobediencia del hombre sería más adelante perdonada, en la cual pues vemos pues de la desobediencia del hombre en todo el capítulo 3 de Génesis, ¿no?
El ser humano por sí solo no podía ser regenerado, pero Dios mandó a su único hijo a justificarte por tus pecados. Murió por ti. Tú merecías la pena capital por la desobediencia, de hecho, ¿no? Pero en su amor por salvar a su máxima expresión de su creación, el hombre, dejó su trono y vino a suplir lo que tú deberías de pagar, el precio de tu desobediencia. Juan 3:16, ¿no? Más, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo que sabemos. Bueno, y en Éxodo 20:13 dice explícitamente, no matarás. Esto prohíbe explícitamente que no lo harás, porque su mandato es, no la desobedecerás. Es parte de la ley de Dios y tú la cumplirás. Jesús, al estar en la tierra, dejó como regla de oro, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Entonces, la Biblia no sustenta la pena de muerte, porque al amar a Dios es temerle. Él es el dueño de nuestras vidas, autor y consumador también de nuestras vidas. Nosotros no tenemos la autoridad para decir quién debe morir y quién no. Y el amor a mi prójimo como a mí mismo nunca desearía la pena de muerte para él o para ella, ya que solo Dios es el dueño y autor de nuestras vidas, no nosotros. Por tanto, aprobar la pena de muerte en el Perú sería como desobedecer su mandamiento del Creador de nuestras vidas. Cuando Caín mató a Abel, Dios puso como señal para que nadie le tocare ni lo matase, y si alguien le tocare, sería castigado. No dijo que alguien moriría. Jesús dijo en el monte, amen a sus enemigos, que perdonemos a nuestros enemigos. El que matare sería culpable de juicio, no de muerte. Mateo 5:21-22. Jesús enseñó el amor a sus enemigos. Pedro, al preguntar al Señor de que cuántas veces debería de perdonar a mi hermano que peque contra mí, y el Señor le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:21-22. Su forma de decirlo en forma de metáfora era una característica de Jesús. Su amor de perdón absoluto hacia ti y hacia mí fue demostrado en la cruz, un amor inagotable por darnos una esperanza de vivir eternamente con Él. Fue en la cruz un pago perfecto de sangre sin mirar tu condición, aunque hayas cometido el más grave error de los delitos. Él te perdonará. En la bibliografía lo saqué del Código Penal del Perú y también de otro expositor que es de la Facultad de Derecho. Luego también algunos artículos del diario El Comercio en cuanto a la pena de muerte. Ven. Bien, hermano, gracias. Muy bien. Entonces, sí, el marco legal que hermana ya estaba hablando es interesante, ¿no? Bastante amplio, pues toda una historia es esto, ¿no? Y es bueno conocerlo, ¿sí? Importante. Pero sobre todo era la opinión de cada estudiante, ¿sí? Sobre el tema, ¿no? Su opinión, ¿no? Después de leer mucha información, sacar su opinión. Entonces, la opinión de hermana Aide es, no está a favor de la eutanasia. No está. De la pena de muerte. Perdón, de la pena de muerte. Hermano José, que presentó también el tema de la pena de muerte, ¿cuál era la posición de hermano José? Sí, estaba de acuerdo. Él estaba a favor. Entonces está uno contra uno, ¿no? Pero hay que sostener, pues, ¿no? Ya cada uno ha puesto su balanza ahí. Mi conclusión es irrebatible. Sí, está bien. Está bien, pues cada uno tiene su posición y hay que argumentar. Y bueno, no, a veces no coincide. Está bien. En cambio, en la eutanasia, ¿no? Están a favor. Los que han trabajado el tema, los dos que han trabajado el tema, están en contra. Nadie todavía se pronuncia a favor. Vamos a ver.
Bien, gracias, hermana Aide. Ya, pastor, gracias. Vamos a escuchar ahora, conforme a lo que veo ya, porque a Carlos, ¿ya? Carlos ya comentó. No todavía. Carlitos, adelante, por favor. La sala es tuya. ¿Qué tema Ahora sí, escogiste? por fin me dejan en casa. 5 minutos. Sí. Hay A que ser ver, bastante preciso, Carlos, ¿ah? sí, voy a ser Ya. preciso y conciso. Sobre Voy a... todo, el fundamento tuyo, ¿ya? Vamos. Ya, bueno, compañeros, buenas noches. Voy a compartir mi exposición. Un momento, ya. Ahora sí. Voy a checar acá las caritas de ustedes para poder verlo. Bien, bueno, yo voy a explicar sobre la postura de la postura de la Biblia sobre los métodos anticonceptivos. Bueno, nuestro hermano Alexis ya dio también un alcance y bueno, yo quiero también dar un aporte, ¿no? Eh, en realidad, si hablamos de los métodos anticonceptivos es un debate, ¿no? Porque los métodos anticonceptivos han perdurado a lo largo de la historia y muchas personas han buscado orientación en la religión, particularmente en la Biblia, para fundamentar sus creencias y decisiones sobre este tema. La Biblia, como un texto sagrado para muchas religiones, ofrece principios y enseñanzas que pueden ayudar a aclarecer la postura religiosa sobre los métodos anticonceptivos. En este ensayo exploraremos las expectativas bíblicas sobre los métodos anticonceptivos y cómo éstas pueden interpretarse en el contexto moderno, ¿no? El propósito de la sexualidad según la Biblia. La Biblia presenta la sexualidad como un regalo divino destinado a la unión y a la procreación, ¿no? Donde dice Génesis 1:28, ¿no? Que hemos leído hace un momento. Establece la primera bendición divina a la humanidad. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Este versículo sugiere que la procreación es un aspecto importante de la sexualidad y que la reproducción es una parte esencial del plan divino de Dios. El uso de métodos anticonceptivos. Aunque la Biblia enfatiza la importancia de la procreación, no ofrece una guía específica sobre el uso de métodos anticonceptivos. Esto se debe a que los métodos anticonceptivos modernos no existían en la época en que se escribió la Biblia. Sin embargo, algunos cristianos argumentan que la Biblia implica indirectamente el uso de la autoridad sobre la propia fertilidad en el relato de Onán. En Génesis 38, 9, 10. Onán se negó a cumplir su deber del levirato, que implicaba tener un hijo con la viuda de su hermano fallecido. En este contexto, algunos interpretan la acción de Onán como un acto de contrasección y un abuso de su deber, ¿no? Acá, Génesis 38, 9, 10 habla pues de Onán, ¿no? Y muchos piensan que es el primer método anticonceptivo que se ve en la Biblia, ¿no? Cuando Onán se negó a tener hijos, porque según la costumbre judía, cuando un hombre moría, su esposa, ¿no? Que quedaba viuda, su hermano del esposo tenía que estar con ella, ¿no? ¿no? Pero Onán se negaba, ¿no? Porque Onán decía, ¿no? Pero yo voy a tener hijos con ella, pero mis hijos van a tener, pues, van a ser tratados como hijos de mi hermano que está muerto, no como mis hijos. Y él se negó, pues, a tener hijos con ella, ¿no? Y bueno, dice que él, cuando tenían intimidad, pues, no sacaba el miembro viril de la mujer ¿no? Y lo expulsaba afuera, ¿no? Entonces, este es un método anticonceptivo, pues, que la Biblia habla, ¿no? Pero para que no fue agradable ante Dios, ¿no? Acá hay algo muy importante, ¿no? El principio de la responsabilidad. Más allá de las interpretaciones específicas de los pasajes bíblicos, un principio importante en la ética sexual cristiana es la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad, pues, es el método anticonceptivo más, se le podría decir, más importante, ¿no?
Los cristianos creen que deben asumir la responsabilidad tanto de sus acciones como de las consecuencias de esas acciones. Esto implica la forma de decisiones informadas y éticas sobre la planificación familiar. En este sentido, el uso de métodos anticonceptivos podría ser visto como una manifestación de responsabilidad al permitir a las parejas decidir cuándo y cuántos hijos tener, considerando su capacidad para cuidar y criar a esos hijos de manera adecuada. La importancia del diálogo y la reflexión personal. Es esencial recordar que las creencias religiosas varían entre las diferentes ramas del cristianismo y entre individuos. La postura de la Biblia sobre los métodos anticonceptivos es un tema que se puede dar lugar a interpretaciones diversas. En este sentido, es crucial promover el diálogo y la reflexión personal dentro de la comunidad religiosa. Las parejas cristianas pueden consultar con líderes espirituales y buscar orientación en sus propias conciencias para tomar decisiones informadas y éticas sobre los métodos anticonceptivos que mejor se ajusten a sus creencias y circunstancias personales. Análisis. La postura de la Biblia sobre los métodos anticonceptivos es un tema complejo y sujeto a interpretaciones variadas. Si bien la Biblia enfatiza la importancia de la procreación, no proporciona una guía específica sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos. Los principios de responsabilidad y toma de decisiones éticas son fundamentales para las reflexiones individuales y las conversaciones dentro de la comunidad religiosa. En última instancia, las parejas cristianas deben buscar una comprensión profunda de sus creencias y valores personales para tomar decisiones informadas y éticas sobre la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos. La Biblia, una vez más, no menciona explícitamente el uso de anticonceptivos modernos, ya que estos métodos no existían en la época en que se escribieron los textos bíblicos. Sin embargo, algunos cristianos argumentan que ciertos pasajes pueden interpretarse como implicaciones indirectas en contra del uso de anticonceptivos. A continuación se presentan algunos versículos bíblicos que a menudo se citan en el contexto, ¿no? Acá tenemos Génesis 38, 9, 10, una vez más de la historia de Onán. Salmo 127, 3, 5, que dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este pasaje resalta la bendición de tener hijos y puede interpretarse como un argumento a favor de no interferir en la procreación. En Génesis 1:28, y Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Este versículo enfatiza el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra, lo que algunos interpretan como un llamado a no impedir la procreación. Es importante destacar que estas interpretaciones son subjetivas y dependen del contexto cultural religioso de quienes las hacen. La postura de la Iglesia y las creencias individuales pueden variar ampliamente en relación con el uso de anticonceptivos, y muchas ramas del cristianismo aceptan la planificación familiar responsable y el uso de métodos anticonceptivos dentro de ciertos límites éticos. Como resultado, la interpretación de estos versículos y su aplicación a la contracepción varían según la creencia y la orientación de la comunidad religiosa en particular. La postura de los evangélicos sobre el uso de los anticonceptivos pueden variar considerablemente según la denominación. Las creencias individuales de las personas. No existen una única postura oficial o universal entre todos los evangélicos en relación con los anticonceptivos. Sin embargo, pueden proporcionarse una visión general de la perspectiva común que se encuentra dentro de la comunidad evangélica, ¿no? Y acá hay unos puntos importantes acerca de si se usa o no se usan métodos anticonceptivos en la iglesia, ¿no? El primer uso, que es lo más factible, lo más preciso, lo más importante, es la planificación familiar responsable. Muchos evangélicos apoyan la idea de la planificación familiar responsable, reconocen la importancia de las parejas en tomar decisiones informadas y éticas sobre cuándo y cuántos hijos tener, teniendo en cuenta factores como la salud de la madre, la capacidad financiera y las circunstancias personales. El uso de métodos no abortivos. La mayoría de los evangélicos se oponen al aborto y prefieren métodos anticonceptivos que no tienen la capacidad de provocar un aborto, como los preservativos, los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos hormonales, etc. La ética conyugal.
La ética conyugal juega un papel importante en la postura de muchos evangélicos. Se enfatiza la importancia de la intimidad y el respeto mutuo en el matrimonio, y el uso de anticonceptivos puede ser visto como una forma de vivir en armonía con estos principios. Diversidad de opiniones. Aunque existe una corriente general que apoya la planificación familiar responsable, es importante destacar que las opiniones pueden variar. Algunos evangélicos pueden tener creencias más conservadoras y estar en contra de cualquier forma de anticoncepción, mientras que otros pueden ser más flexibles en su enfoque. Asesoramiento pastoral. En muchos casos, las parejas evangélicas buscan el asesoramiento de sus líderes religiosos como pastores o consejeros para tomar decisiones sobre la planificación familiar y el uso de anticonceptivos. La orientación espiritual y ética de los líderes religiosos pueden influir en las decisiones de las parejas. En resumen, la postura de los evangélicos sobre el uso de anticonceptivos es diversa y puede variar según las creencias individuales y la orientación de la iglesia o denominación en particular. Es importante que las parejas evangélicas consideren sus creencias personales y busquen orientación religiosa si tienen preguntas o preocupaciones sobre este tema. Las posturas de los presbiterianos sobre el uso de anticonceptivos puede variar entre individuos o congregaciones, ya que la iglesia presbiteriana no tiene una posición oficial única sobre este tema. Los presbiterianos, al igual que otros grupos cristianos, a menudo basan sus creencias en decisiones sobre anticonceptivos en la interpretación de principios bíblicos y éticos, ¿no? Yo quiero aquí concluir, ¿no? Con que yo creo que la planificación familiar es importante, ser responsable, ¿no? Porque como acabo de mencionar, al final las acciones y las consecuencias las asumimos nosotros, ¿no? Y bueno, como comenté acá, pues la Biblia habla, ¿no? Sobre que es importante la procreación, ¿no? Dios dice multiplicar, señorear la tierra, sojuzgadla, pero tampoco no dice, ¿no? Sobre no usar métodos anticonceptivos, porque en realidad no existían. No hemos leído el caso de Onán, ¿no? Que también, si vemos el contexto, ¿cuál era la falta de Onán, ¿no? Haber expulsado el semen en la relación, o simplemente por no cumplir con lo que en ese tiempo la ley tenía que obedecer, ¿no? Entonces hay una controversia ahí, ¿no? Y por último, según mi enfoque, yo pienso que debemos de planificar, ¿no? Que si queremos tener hijos o no, ¿no? Yo creo que el tema de los métodos anticonceptivos es un tema muy complejo, pero en la actualidad, ¿no? Saliéndonos del contexto bíblico de la iglesia cristiana, los métodos anticonceptivos han servido también para que quizás muchos adolescentes, muchos hogares disfuncionales puedan evitar también traer niños al mundo, donde después ellos son los que más sufren, ¿no? Por consecuencia de la irresponsabilidad y la no planificación familiar, ¿no? Yo creo que los hijos se traen pues en el matrimonio, cuando hay un hogar bien fundamentado, bien sólido, ¿no? Y bueno, pues también lo que enfatiza acá es que también tiene que ver con la ética, tiene que ver también con la cultura, tiene que ver con los tiempos, ¿no? Eso es lo que yo puedo compartir el día de hoy, pastor. Mi postura es de que sí, que la planificación responsable es la mejor manera de poder impedir, pues, traer hijos quizás, como se dicen, hijos no deseados, ¿no? Hijos que quizás sufran por una mala planificación, ¿no? Y bueno, la Biblia no enfatiza, ¿no? ¿no? Yo creo que lo que la Biblia habla de fructificado y multiplicado tiene que ver pues con un buen matrimonio fundamentado en la palabra, fundamentado en el modelo de Dios, ¿no? Pero fuera de ese modelo de Dios, yo creo que sí debería haber una planificación o usar estos métodos para que no traer seres indefensos que a la larga van a sufrir. Esa es mi opinión, pastor. Gracias, Carlitos. Ya, a ver, cancelo el compartir. Bien, muy bien, Carlos, gracias. Bueno, Carlos está mencionando dos cosas interesantes, ¿no? Una cosa es
métodos anticonceptivos para no tener hijos. Y otros es métodos anticonceptivos para tener hijos responsablemente. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque uno es tener hijos, o sea, digamos, el plan divino es la procreación. Muy bien, Dios bendice la procreación, es parte de su plan, efectivamente. Entonces, negar eso es negar la voluntad de Dios para un matrimonio. Pastor, Sí, yo me he quedado con una duda. Por ejemplo, a ver, los métodos, perdón, primero voy a partir de planificación, ¿no? ya. ¿Qué entendemos por planificación? O sea, planificar tus hijos, tu familia, cuántos hijos vas a tener y ver Así es. cómo los puedes mantener si tu trabajo es estable. Eso es una planificación responsable. Ahora, Así es. usar métodos anticonceptivos es, como su propio nombre lo dice, ¿no? Antes de la concepción o anticoncepción. No están de acuerdo con la concepción. Entonces, eso no es prácticamente bíblico ni tampoco, digamos, aceptado por muchos cristianos, ¿no? Para Sí, mí, esa es la única diferencia. Eso es lo que yo entendí ante lo que habló el hermano Carlos. claro, está bien, ¿no? Planificar, ¿no? Y el otro es cómo planifico, ¿no? O sea, cómo hago. Y entonces ahí vienen las posturas de los métodos anticonceptivos. Que son dos tipos, pues, unos métodos químicos o médicos o métodos naturales. Pero lo que se está acá aclarando no es que ir en contra del plan divino es ir en contra de la procreación. O sea, yo me caso con mi esposa, yo me caso con mi esposa, y yo me caso y con ella decido no tener hijos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No procrear. O sea, he decidido no procrear. Entonces, ahí estoy yendo en contra del plan divino. Porque parte del plan divino para el matrimonio es la procreación. O sea, es anular el plan que Dios tiene para el matrimonio. Ahí sí estoy atentando contra el plan de Dios para el matrimonio. Pastor. Y otra es tener hijos, pero planificados responsablemente. Y considerando todos los aspectos que ya Carlos mencionó, pues, ¿no? El aspecto económico, el aspecto geográfico, social, familiar, etcétera, etcétera. Sí, Max, ¿tú has tocado el mismo tema, Max? No, pastor, yo he tocado eutanasia, pero Sí, ese tema diga. me parece muy interesante. Sí, ya, entonces esa es la diferencia específicamente, ¿no? En los métodos anticonceptivos, ¿no? Pastor. Ahora, lógicamente nosotros estamos tratando el tema dentro del matrimonio, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? O sea, no es para una persona soltera. Claro. Ese es otro tema, es un tema ya de aclararlo, comunicación, ¿no? Es otro punto. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos usados dentro de una relación matrimonial. Pastor, yo quería hacerle una pregunta personal. Sí. Con respecto a una pareja de esposos que obviamente matrimonio de por sí y no pueden tener hijos, pero ellos desean tener hijos, entonces pueden usar algún método conceptivo, o sea, para concebir. Concebir, ¿sí? Claro, hay asistencia, hay asistencia médica para esos casos. Exacto. Hay tratamientos médicos que pueden ayudar, en el caso si el varón tiene el problema o la dama tiene el problema, hay ayudas, ¿no? De fertilidad se llama, ¿no? Tratamiento de fertilidad. Pero a veces son problemas orgánicos, ¿ah? Tienen que ver con su formación orgánica, ¿no? En el caso del varón, de repente su calidad de espermatozoides no está bien, la cantidad también, ¿no? Entonces todo eso a veces, o la ovulación de la mujer no está correcta, Pastor, ¿no? eso no sería ir en contra de la voluntad de Dios, porque de repente al varón le hizo así, porque Dios quiso así, no fue su predestinado así. No, es que eso tiene que ver con lo orgánico. Es como, por ejemplo, tenemos alguna deficiencia orgánica, digamos, no sé, algún órgano no trabaja bien.
en Entonces nuestro cuerpo. no pudiéramos usar lentes entonces. Entonces, claro, no, orgánicamente, digamos, no sé, mi sistema respiratorio no trabaja bien, frecuentemente tengo alergias, me resfrío, ¿no? Entonces, médicamente puedo ayudarme a mejorar esa dificultad que tengo, ¿no? Entonces, uso un tratamiento para mejorar mi respiración y sentirme mejor, ¿no? Entonces, con eso no quiere decir que yo estoy alterando lo que Dios ha hecho conmigo, pues, ¿no? Sino estoy al contrario, ayudando a que mi cuerpo funcione mejor, ¿no? Esa es la ciencia, ¿no? La ciencia tiene sus lados buenos para nosotros, ¿no? Pero bien, esto es todo un tema, pero quizás en algún momento vamos a seguir debatiendo. Pues interesante, ¿eh? Es interesante. Pero vamos a escuchar a alguien más, ¿ya? Nos está ganando la hora, así que tenemos que avanzar con las exposiciones. A ver, Pablo, ¿dónde está? Sí, pastor. Pablo, ya, Pablo. Luego se alista Julio. Julio César, ¿estás? Aquí estoy, pastor. Ya. No te llamé y creo que no estaba. Ya. Después No, Julio. no me ha llamado. Estoy Ya. atento. Lo llamó a Pablo. Daniel, pastor. A Daniel lo Daniel llamó, no llamó. llamó a Daniel. Julio. Ya, a Pastor, ¿me Daniel creo escucha? fue, ¿no? Ya. Pablo, adelante. Bueno, pastor, yo voy a dar un pequeño resumen. Bueno, Sí, mis por favor. compañeros ya dijeron todo, ¿no? El tema que yo escogí, bueno, yo no estuve en la clase que usted mencionó, pero tomé como referencia, ¿no? A un jurista muy importante, que fue ministro también. Bueno, lo que quiero en sí es dar mi punto de vista, ¿no? Primero, el tema es la pena de muerte, ¿no? Y la pena capital y la ejecución, ¿no? Pero para hablar de este tema, primero tenemos que saber el concepto, ¿no? De pena de muerte, ¿no? Yo justo estaba sacando, pero solo voy a dar un solo concepto, ¿no? Que me impresiona bastante es la pena de muerte, es una sanción penal, ¿no? Que se supone es la privación en forma definitiva de la vida por cometer un delito, ¿no? Y a la vez es un castigo tras el dictamen de un juez, como la hermana acaba de mencionar, ¿no? Que consiste en quitar la vida, ¿no? A una persona que ha cometido un delito grave. Bueno, ese es el concepto. Eh, la pena de muerte, como sabemos, está establecido, ¿no? En el Código Penal y también en la Constitución, ¿no? Está en el artículo 140, donde nos menciona, ¿no? Y donde está establecido, está ya de muchos años, la pena de muerte solo puede aplicarse aquí en el Perú, solo por traición a la patria, nada más, ¿no? Están en debate ahorita sobre lo que es el terrorismo, pero no se está dando. Bueno, en aspectos generales de la pena de muerte en el mundo, hice una pequeña, así, una síntesis voy a dar. Por ejemplo, la pena de muerte se inicia con la humanidad porque es preciso un momento en retomar nuestros primeros tiempos. Nos vamos a ir en los primeros tiempos. ¿De dónde es lo que nace la pena de muerte? ¿No? Para poder conocer estos principios y orígenes, ¿no? Allá en la historia se ha dado a través de, no existían leyes escritas en esos tiempos, pastor, no había. Suponemos que normalmente ha sido aplicados, ¿no? Esta pena de muerte por intermedio de los jefes de las tribus que existían en esos tiempos, ¿no? Castigaban ellos el homicidio, castigaban el robo, ¿no? Y los sacrilegios que en esos tiempos existían, ¿no? Pero yéndonos un poco más atrás, ¿no? Uno de los más antiguos fue el pueblo de Egipto, ¿no? Encontramos que existía un código llamado Hammurabi, donde aplicaban, era como un código penal o como un código procesal penal similar, ¿no? Donde reprimían, ¿no? Sancionaban a las personas que, por ejemplo, que robaban, eh, también hurtaban ganados, ¿no? Así. Esto normalmente se ha establecido en el pueblo de Egipto, ¿no? Pero introduciéndonos un poco más, ¿no? Bajando un poco más, en Grecia, durante los primeros siglos de nuestra civilización, la justicia era vista como un deber social de venganza, pastor, ¿no? Cuya ejecución era reservada para los hijos de las víctimas. Durante la época medieval, podríamos decir, se aplicó la pena de muerte, lo podríamos decir, a los delitos comunes, ¿no? Con peculiaridad, podríamos decir, el poder de administrar el mayor número
de la mayor sanción, ustedes saben que en la época medieval ya existían los reyes, ¿no es cierto? Y también existían ya autoridades que podían sancionar esta pena de muerte. También era competencia, ¿no?, de los feudales en esos tiempos, ¿no? Y los magistrados de la ciudad, ellos eran las personas encargadas de aplicar esta pena de muerte, ¿no? En esos tiempos se aplicaba la hoguera y el ahorcamiento, ¿no? Eso es, ¿no? En la época medieval, ¿no? En la época de, podríamos decir, de Grecia. Pero también hice un pequeño resumen, ¿no? Viniendo a nuestra actualidad en la época precolombina, podríamos decir, ¿no? Los pueblos hispanos eh, no fueron ajenos, ¿no?, a la aplicación de esta pena capital, ¿no? Es sabido que, por ejemplo, en nuestras culturas chancas, paracas, los chimús y las demás culturas, ¿no? Ellos aplicaban la pena porque ya tenían, los españoles ya estaban, ¿no?, dentro de, aquí podríamos decir en el Perú, ¿no? Ya habían invadido ellos. Y ellos practicaban la pena de muerte por los delitos más deplorables, ¿no? Podemos decir cuando por homicidios, robos, ¿no? Y adulterio, inclusive por el aborto, también, pastor, ellos practicaban eh, la ejecución, ¿no? Y inclusive por la desobediencia también, ¿no? Justo envía ahí fotografías, pero también saqué un resumen sobre en la época virreinal, ¿no? En esta época la pena de muerte era muy severa con los ciudadanos, ¿no?, que cometían el delito como la traición, la blasfemia, la injuria contra la ley, ¿no? Pero lo que más importante es en esta época virreinal, ¿no?, la sodomía y el estupro, ¿no? Pero también me ha interesado bastante en relación a este tema, ¿no?, la pena de muerte actual, ¿no? Cómo se está aplicando la pena de muerte actual, ¿no? Justo estaba analizando, ¿no? Son 3 penas de muertes que están vigentes actualmente, ¿no? El afusilamiento, la silla eléctrica y la inyección letal y la decapacitación y el ahorcamiento. Ahora, lo que más nos importa a nosotros, ¿no?, lo que más tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿qué nos habla las Sagradas Escrituras? Voy a resumirlo, ¿no?, sobre la pena de muerte o la pena capital. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no?, en el Antiguo Testamento se puede encontrar pasajes sobre la pena de muerte, quizás ya mis compañeros han expresado, han comentado, pero una de las penas más graves, ¿no?, en esos tiempos era el incesto. Dice la palabra de Dios en Levítico 20:17, si alguno toma como esposa a una hermana suya, debe ser exterminada ante la comunidad. Pero también vemos en muchas partes de la Biblia, pastor, ¿no? Por ejemplo, existía un pacto que Dios hizo con Noé, ¿no? Por ejemplo, Dios destruyó al mundo con una inundación terrible, con un diluvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad? ¿Por qué destruyó? ¿No? Porque se encontraban en pecado, ¿no? Todo el pueblo no han obedecido a Dios. Dios nos menciona que la vida humana es tan valiosa, pastor, que solo Dios puede darle y quitarle. Solo Él es la persona autorizada que puede quitarnos la vida, pero también nos puede dar la vida. También vemos otro ejemplo que nos habla el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño resumen de Moisés. Moisés, como ustedes saben, él fue la persona indicada que trasladó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Pero también el Señor le dio ordenanzas que tenían que cumplir este pueblo, ¿no? Mayormente el pueblo escogido al pueblo de Israel, ¿no? Pero uno de los principios, ¿no?, en esta época que muchas veces siempre actualmente también se comenta, se habla,
el ojo por ojo, ¿no? Si alguien te ha dañado, tú también deberías de devolverle, ¿no? Pues esto se trata como una medida de venganza, podemos decir, ¿no? Te hicieron esto, tú deberías devolverlo, ¿no? Como una venganza igualito también. Esta medida inclusive se ha extendido hasta nuestra actualidad, ¿no? Eso es lo que podríamos decir de nuestras vidas. Pero también en esa época era sancionadas la pena de muerte, ¿no? Cuando una persona cometía un homicidio premeditado, secuestro, idolatría, adulterio. Pero, aquí viene pero la doctrina de Jesucristo y la nueva ley que trajo suscitaron un gran cambio con respecto al pasado, ¿no? Puesto que Jesucristo comienza o aplica con la venida de él, con el perdón y la reconciliación, ¿no? Ahora, con relación a la pena de muerte del Nuevo Testamento, existen muchos pasajes bíblicos, ¿no? Que inclusive mis compañeros mencionaron, pero analizando la palabra del Señor, me impactó bastante, ¿no? Cuando Pablo, ¿no? Nos anuncia en Romanos del 1 al 5, ¿no? Una frase muy importante, ¿no? Donde dice, todos deben de someterse a nuestras autoridades públicas, que no hay autoridad que Dios ha dispuesto, ¿no? Y así sucesivamente lo dice hasta el 5, es un poco largo, ¿no? Que ya en otra oportunidad podemos mencionar. Pero lo que entendemos aquí, ¿no? Finalmente Pablo nos menciona en las escrituras que la carta que él escribió y nos da instrucciones con relación a la pena de muerte o a la pena capital. Estas instrucciones que nos da en Romanos 12 del 14 del 1 al 9. ¿No? Ahora, mi postura mía, pastor, con relación a la pena de muerte, existen muchos delitos, ¿no? que no pueden ser ejecutados, podríamos decir, porque el Perú tiene un pacto, tiene un tratado que se llama el Tratado de San José, que nosotros no podemos vulnerar ese tratado. Es por eso que muchas veces la gente opina y dice, no, a esta persona debemos darle pena de muerte, pero el Estado no puede porque tiene un tratado, ¿no? Y ese tratado se llama el Tratado de San José. Pero para mi parecer y para mi punto de vista, ¿no? Debe existir pena de muerte, pastor, para los violadores de niños, ¿no? Y también para, justo le estaba apuntando aquí, y para lo que es el terrorismo, ¿no? Ese es mi punto de vista, pastor, ¿no? Eso es lo que saqué de este hermoso libro interesante, ¿no? El libro se llama La pena de muerte en el Perú, ¿no? El quien escribió este libro fue un jurista importante llamado José Luis Lecaro Cornejo, que también en una oportunidad fue ministro, ¿no? Eso es, pastor, el pequeño resumen que saqué del tema de la pena de muerte. Gracias, Pablo. Bueno, Pablo ha tocado bastante el marco de la pena de muerte y su postura es que está a favor, ¿no? Pero condicionado a algunas situaciones específicas. Y se respalda pues en la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios dice que lo contemplaba. Entonces, gracias, Pablo. Muy bien. Interesante el tema de la pena de muerte, también es todo un debate. Mantener una posición como creyente. Julio, Sí, pastor. por favor, adelante. ¿Cuál es tu Bueno, tema? la pena de muerte es un Ya, tema, Julio, bueno, ¿sí? Julio, sobre todo quiero escuchar tu posición y tus argumentos. Sí, lo voy a hacer lo más rápido posible. Ya. Bueno, primeramente yo estaba en contra, pero me topé con un libro escrito en piedra, muy buen libro. Podemos decir en el Antiguo Testamento, vemos las leyes por diversos delitos, como asesinato, adulterio, idolatría. Como ya le han dicho mis hermanos,
reflejan la comprensión de Dios de la gravedad del pecado y la necesidad de establecer límites claros para mantener ¿qué? La justicia en la sociedad. Esto nos muestra que aunque la pena de muerte está en la ley de Dios, Dios tiene la capacidad de mostrar gracia y misericordia en su juicio. Dios como legislador y juez. La Biblia revela a Dios como el creador y sustentador del universo, así como el legislador y juez supremo. Como tal, tiene el derecho a establecer leyes y exigir justicia por los crímenes cometidos contra su creación y sus mandamientos. La imagen de Dios y el valor de la vida humana. La pena de muerte se basa en las enseñanzas bíblicas de que los seres humanos son creados a imagen de Dios. La vida humana tiene su propio valor sagrado, pero también implica responsabilidad moral. Aquellos que intencional y maliciosamente violan la vida de otros, deshonran la imagen de Dios y deben enfrentar las justas consecuencias de sus acciones. Eso podemos ver en Génesis 9:6. También un párrafo de Calvino dice, nuestros vecinos llevan la imagen de Dios. Usarlo a abusar de él es un insulto al mismo Dios que está presente en el corazón de cada ser humano. En el Nuevo Testamento, la justicia de Dios y la gracia de Jesús. Jesús es la encarnación tanto de la justicia divina como la gracia redentora, mientras que la pena de muerte simboliza la justicia de Dios para mantener el orden y proteger la sociedad. Jesús ofrece gracia y perdón a través de su sacrificio en la cruz. Estos dos aspectos se complementan y no se excluyen mutuamente. Jesús y la ley. Jesús declaró que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Dicho esto, debe considerar su relación con la pena de muerte, aunque Jesús mostró compasión y perdón hacia los pecadores y no condenó a la pena de muerte, como vemos a la mujer que trajeron por adulterio. Lo que más enfoca en la mujer por adulterio fue la hipocresía de quienes los traían, porque simplemente trajeron a la mujer y no más con quién estaba. También tenemos otro versículo, Mateo 15:14, donde Jesús también respalda con un versículo, con unos del Antiguo Testamento, honra a tus padres, quienes maldigan a sus padres deben morir. En el Nuevo Testamento también vemos a Pablo, lo que le dijo a los romanos, entonces bajo el dominio imperial, que el gobierno no usará la espada en vano, porque el gobernante sirve a Dios para hacer justicia y castigar a los malhechores. Aunque siempre está mal vengarse de uno mismo, el gobierno tiene el deber sagrado de vengar. Responsabilidades gubernamentales. Una situación en la que el asesinato es justificable es la ejecución de la pena de muerte. Siempre es un error tomar la justicia por mano propia. Para que se aplique la justicia, el denunciante no puede ser ejecutado, ser jurado, juez o verdugo mismo. Sin embargo, la Biblia distingue entre el individuo y el Estado. La pena de muerte, cuando la administra de manera justa, las agencias gubernamentales, es un medio justificable de matar. Para un funcionario, el asesinato no es el asesinato no es asesinato, sino justicia. La Biblia enseña que Dios establece el gobierno para mantener el orden y la justicia en la sociedad, como ya lo hemos visto, ¿no? Esto incluye el derecho y la responsabilidad de imponer la pena de muerte cuando sea necesario para proteger a los ciudadanos y castigar a quienes cometen crímenes atroces. Justicia y prevención. La pena de muerte, cuando se aplica de manera justa y mediante de procedimientos legales apropiados, puede hacer justicia a las víctimas y familias, así como disuadir a otros de cometer delitos graves. Además, les da a los pecadores la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios antes de enfrentar el juicio final. Eso lo podemos ver cuando Jesucristo estaba en la cruz. Uno se arrepintió, mas el otro no se arrepintió de todos sus crímenes. Bueno, la posición de los cristianos de acuerdo a esto,
No debemos nosotros alegrarnos de la ejecución de alguien, porque todavía tiene valor ante los ojos de Dios. Sin embargo, ¿deberíamos no luchar contra el gobierno por ejercer esto? Creo que no. Es importante lograr un equilibrio entre justicia y misericordia, reconociendo al mismo tiempo que la pena de muerte puede ser una forma de justicia para quienes han cometido actos atroces y violan los derechos humanos. Voy a leer un párrafo del libro que les mencioné, de acuerdo a lo que muchos dicen, no matarás. Lo que en el mandamiento prohíbe es matar injustamente a otro ser humano. El asesinato es a lo que se refiere el sexto mandamiento fundamental, es decir, el tomar la vida inocente de alguien premeditadamente, el provocar deliberadamente la muerte de un enemigo personal. En otras palabras, el autor dice, quizás la mejor traducción sea, no matarás injustamente. Eso es todo, pastor. Bien, gracias Julio. Está bien, excelente. Interesante el enfoque. ¿Qué libro es ese? Escrito en piedra, los 10 mandamientos y la crisis moral de hoy, por Phyllis Graham, creo. Buen libro. Graham, ya. Sí. Sí, está interesante el enfoque de la pena de muerte como parte de la justicia, ¿no? Está bien. Sí, y bueno, Muy para bien. resaltar algo más, lo que vemos también en el Antiguo Testamento, para los quienes cometían algún asesinato en defensa propia, sabemos que ellos eran expulsados. Pero lo que mayormente habla el Antiguo Testamento es a quienes lo han cometido intencionalmente o planificado. Es muy distinto. Ujú. Eso es Por eso todo. estaban las ciudades de refugio, pues, ¿no? Sí, no sé si es volar, no me acuerdo muy bien. Sí, las ciudades de refugio eran para aquellos que habían cometido un asesinato involuntario, ¿no? Y por cuidar su vida de la respuesta de los familiares del fallecido, lo llevaban a una ciudad de refugio para que se vaya apaciguando su vida. Eso es diferente a uno que comete un homicidio voluntariamente. Él sí merecía la pena capital. Así Bueno, y es. el ojo por ojo no tenía tanto la intención de venganza, ¿no? Sino más bien de refrenar la venganza desmedida, ¿no? O Exacto. sea, porque uno cuando era víctima de algo no devolvía lo mismo, sino que quería devolver más, ¿no? Entonces se evitaba la exageración de la venganza, ¿no? Está bien, gracias Julio. Muy Ya bien. pasó. Adelante, Iván. Ya con Iván avanzamos. Iván Melgarejo. ¿Qué pasó con Iván Melgarejo? La tierra Iván, Max. la tierra Iván. Max Alba. No estaba, Tú tocaste pastor. Tú ya tocaste el tema, ¿no? No, yo participé en el tema de métodos anticonceptivos y planificación familiar, pero Ya. mi tema El tema es es pena de muerte también, ¿no? no, eutanasia, pastor. Eutanasia, ¿no? Y a ver, Max. Bueno, yo le he visto la eutanasia desde una perspectiva conservadora, ¿no? Porque eutanasia, si bien ya todos han mencionado, es el acto de provocar la muerte a alguien, ¿no? Ya sea porque sufre una enfermedad terminal o porque tiene una condición irreversible donde no le permite, digamos, tiene un gran sufrimiento, ¿no? Y una de esas formas más rápidas, digamos, o generalmente utilizada médicamente es la eutanasia, ¿no? Pero bíblicamente podemos ver que yo tengo aquí unos argumentos bíblicos en contra de la eutanasia, como por ejemplo, un argumento bíblico es que la vida es un don de Dios, ¿no? Que Dios nos la da y no la podemos nosotros quitar, ¿no? Y yo también tengo aquí otro argumento que la muerte es un enemigo que fue incluida en el mundo a través del pecado, ¿no? Por el pecado. Tengo los textos bíblicos también aquí, pero lo estoy resumiendo para que otros compañeros también puedan exponer, ¿no? Y otro argumento bíblico es que
Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Ese es un argumento bíblico. Ahora, sabemos que los argumentos que la gente o secular o la gente comúnmente tiene, ¿no? Que tratan de evitarle ese sufrimiento a la gente, ¿no? Pero a sus familiares sobre todo, ¿no? Pero yo he encontrado, pastor, un método que de repente otros compañeros no lo han, digamos, tomado en cuenta, que existen los cuidados paliativos. ¿Qué es eso de cuidados paliativos? Es darle cuidados médicos hasta que deje de existir, ¿no? O mejore, ¿no? En estos casos. Y yo pienso que humanamente eso sería una de las recursos que se puede utilizar y cristianamente también, ¿no? Entonces, dejamos que, digamos, el río siga su cauce, pues, ¿no? Si esa persona ya no tiene, digamos, ya no tiene solución, ¿no? O tiene una enfermedad terminal, entonces darle un cuidado necesario, darle un cuidado, como dice, cuidado paliativo, ¿no? Y esperar, ¿no? Sus últimos días, ¿no? Y en la mejor manera posible, ¿no? No tomando una decisión de quitarla, porque Dios es el único que tiene digamos, el poder o la autoridad, la soberanía de quitarla, ¿no? Y esa es mi conclusión final, pastor, ¿no? Darle un cuidado paliativo antes de quitarle la vida, ¿no? Y lo he Bien, argumentado. esto es lo que más, sí, lo que más se está diciendo es, no lo tocó los demás, ¿no? De la eutanasia. Es el tema de los cuidados terminales paliativos, que son los cuidados que se tienen en el enfermo para evitar, ¿no? un sufrimiento agudo. Tratar de que sus últimos momentos sean más llevaderos. 20 puntos, pastor, por eso 20 puntos. Es una opción buena, ¿no? Ante los que quizás están a favor de la eutanasia, ¿no? Bien, Max, un punto que no se tocó, está añadiendo, ¿no? Está muy bien, gracias. Pastor, Ya, sí, lo que también tenemos que... Sí, Henry, ¿quién está hablando? Pablo, pastor. Pablo. Sí, pastor, lo que también tenemos que... Claro, este tema es muy controversial, ¿no? Que de la eutanasia, pero tenemos que partir desde un punto de vista que una persona que se encuentra en esa etapa prácticamente está muerta, ¿no? Cerebralmente solo su corazón está vivo, pero hay circunstancias donde que en muchas oportunidades la gente ya no tiene recursos para poder, como dijo Max, ¿no? Seguir ese tratamiento. Entonces optan, ¿no? Por la opción B, como podríamos decir, ¿no? De desenchufarle para que tenga ya una vida y descanse en paz, ¿no? Ese es, no, solamente una opinión, ¿no, pastor? Ya, entonces ese es otro asunto ya, un asunto ya relacionado con lo económico, porque Exacto. una muerte cerebral, pues, es condición médica donde ya el paciente no tiene sensaciones, o sea, no siente dolor, ya no siente, ¿no? O sea, sufrimiento no hay, porque ya no siente. El cerebro ya no manda órdenes para que sienta dolor. Es otro caso, ¿no? Pastor, Otro caso, de repente, no nos hemos dado cuenta, pero yo lo veo, pastor, desde un punto de vista personal. ¿Por qué? Porque mi padre partió el Señor en la temporada en el pico más alto del COVID, del COVID-19, y yo estaba a su lado y le aplicaron morfina a mi padre para que no pueda tener sufrimiento al momento de partir. Pero sabe una cosa, pastor, que si de repente él hubiera quedado, digamos, mal, con muerte cerebral, yo hubiera dado todo lo posible porque él estuviera aquí conmigo todavía. Yo hubiera dado todo lo posible porque él, eh, digamos, tuviera hasta donde Dios lo permita, ¿no? Pero ese es un tema personal, ¿no? Un tema personal, ¿no? claro, por eso esto justamente se trata de su posición, ¿no? Posicionar, argumentada bíblicamente, ¿no? Está bien, hay mucho que tocar acá. Vamos a escuchar a Henry. Henry, Estoy en espíritu, pues ahí está Henry. Vamos, Henry. Henry, Aquí estoy, pastor.
Habla y te Ya, salva. Henry, ya. Henry, ¿cuál es tu tema? Estaba queriendo opinar acerca de eso, pastor, de la eutanasia que A ver, estaba. Henry, dime. Bueno, ya creo que el hermano nuevamente lo enfatizó acerca de que si nosotros dejáramos un familiar, pues que muera naturalmente o que siga, ¿no? En ese estado, ¿no? Hasta que muera. Más bien el estado económico, pues, ¿no? Que las familias hoy en día, casi se puede decir que si quieren ser bien atendidas, no acuden mucho a los hospitales, ¿no? Del estado. Mayormente acuden a Ujú, las clínicas, ¿no? Y en la clínica, pues, día a día te cobran, pues, un, fuerte cantidades, pues, ¿no? Imagínese estar así, una claro. persona desahuciada en una clínica, se va a la quiebra la familia, ¿no? Entonces, Ujú, ujú, eh, ujú. es una forma muy difícil de poder decidir, ¿no? Porque hace Sí. poco he Ujú, tenido la experiencia de escuchar de una familia cristiana acerca de la abuelita de la familia, ¿no? Que, pues los hijos decidieron, pues, al escuchar al doctor diciéndole que no va a recuperar ya más la memoria y no va también a poder, quizás ni siquiera despertar, solamente va a estar conectada. ujú, Entonces, le ujú. dijeron que tenía dos opciones, ¿no? La primera es, con todo el dolor del corazón, desconectarlo. A pesar de ello, pues, perder una mamá para ellos no es nada fácil, ¿no? Como hoy en día para todo hijo. Y lo otro Ujú, es, si lo dejan conectada, uno que va a sufrir y lo otro que el estado económico va a aumentar, el gasto va a aumentar. sí, ujú. Entonces, escuchando esa experiencia, pastor, eh, no sé, tal vez podría yo estar quizás a medias en esa parte, ¿no? Si es que hay un buen estado económico alto, ¿no? Se podría decir, como hermano Max lo acaba de mencionar, ¿no? Que mueran, ¿no? Hasta donde, o sea, que vivan hasta donde puedan, pues, ¿no? Soportar. Ujú, ujú. Pero lo otro, Así si es. es que no hay dinero, pastor, ya no se puede hacer nada más, ¿no? Ujú. Y eso es lo que Bueno, podemos ir elaborando. esto tiene que ver con el trabajo pastoral que en algún momento les va a tocar a ustedes asumir, ¿no? Cuando Sí, tengan estas aconsejarlos, y es lo situaciones. más difícil. Es situaciones difíciles que tienen que acompañar y a veces se le va a pedir un consejo, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces ahí viene pues su posición, pues, ¿no? Me gustaría Porque saber, no, pastor, me gustaría saber la opinión del hermano Henry, si estuviera su padre o su madre conectado ahí, a ver qué va a decidir el hermano. justamente le está diciendo pues que es dos áreas, ¿no? Lo económico y lo familiar, ¿no? Los sentimientos familiares y pues, la posición económica. Henry, ¿tú has tocado el mismo tema, la eutanasia? No, pastor, es acerca de los métodos anticonceptivos. Ya. A ver, Henry. Bueno, ya mis compañeros lo han dicho todo, pastor, no hay nada que decir. Postura solamente, Henry. No. Tu postura, A Henry. ver, Henry, Mi postura es, menciona tus fundamentos bíblicos, Henry. Fundamentos bíblicos. Directo, nomás, al grano. bueno, mi fundamento bíblico es que eh, los hijos, pues que Dios permite que vean a este mundo son su bendición de Él, pues, ¿no? Para todo matrimonio, ¿no? Y como ya varios los hermanos que han tratado ese tema lo han dicho, que eh, realmente Él es el que da la vida, pues, cuando Él quiere y cuando no quiere, ¿no? Es el que toma la decisión, por más que uno acepte quizás utilizar un método anticonceptivo para no tener hijos, Él permite, o tal vez para tener hijos y no lo tienen, ¿no? Entonces hay varios casos en la Biblia donde mujeres mismas, como en el caso, por ejemplo, de Samuel, su mamá Ana, oraba al menos por un hijo, no dice por muchos, sino por solamente un hijo, y no le iba a tener toda la vida con ella, sino para que sirva al Señor, ¿no? Entonces, bueno, y también varios casos, ¿no? Como también la vejez, también en el caso de Abraham, ¿no? Que tuvo su hijo Isaac en su vejez, ¿no? Un principio como que la esposa misma como que no creyó y lo dio a su sierva, dice, ¿no? Pero bueno,
También en el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos también que Dios utilizó hasta allá mujeres ancianas, ¿no? Como en el caso de Elizabeth, ¿no? Y que su propio esposo, siendo sacerdote, no le creyó a Dios y quedó mudo, ¿no? Entonces, es algo que podemos decir, ¿no? En resumen, que solamente de Dios depende, ¿no? Si hay vida, ¿no? Llega a existir una vida más en una familia, como también llega a partir una vida más dentro de la misma familia, sea niño, joven o adulto. Entonces, en los Henry, métodos, pastor. sí, entonces tú estás en contra del uso de los métodos anticonceptivos dentro del matrimonio. Yo escuchando todo esto y también investigando, yo sí estoy pues en contra de eso, pastor, porque eso puede ser dañino, peligroso para la salud, ¿no? Y no es por voluntad de Dios también que el hombre, el matrimonio utilice tal cosa, ¿no? Y ya también Eh, leyendo casos como el eyacular, ¿no? Fuera, ¿no? La intimidad, aún eso es que Dios cobró muerte, ¿no? La vida ya, de aquellos hombres. Entonces, ya. solamente la voluntad de Dios. Entonces los Perdón. métodos naturales dentro del matrimonio tampoco. Eh, bueno, en esa parte sí, pastor, yo creo que sí se puede aplicar, pues, ¿no? Porque según estaba leyendo, que uno puede planificar según lo que el proceso de la mujer, ¿no? Cuando está fértil y cuando no está fértil, ¿no? Ujú, Entonces, según ujú. ello, bueno, se puede tener intimidad, dice, ¿no? Y pueden también con responsabilidad saber cuántos hijos tener. Entonces tú estás a favor de los métodos naturales y Ajá, no de los métodos químicos porque afectan la salud de alguna manera, ¿no? así es, pastor. Bueno, Ya está listo, pastor. este es otro enfoque de Henry, ¿no? Diferente de los demás. Pastor, Henry está recomendando, pastor, él como pastor, sí, ¿me escucha? sí, Sí, pastor, también quiero, ¿no? Dar una acotación aquí. Mire, le explico. En la iglesia donde que yo estoy, hay una sí, familia que ellos no son miembros de la iglesia, son miembros de otra iglesia, ¿no? Y ellos dicen que son casados, ¿no? Esta familia, pero son jóvenes aún. Pero aún siendo jóvenes, pastor, no tienen ni 20 años, ya tiene 5 hijos. Según ellos, ¿no? Dicen 5 hijos, que pastor. cinco hijos, pastor, ¿no? Según ellos que, y son casados, ¿ah? Según ellos que aplicarlo, los métodos anticonceptivos, es pecado para ellos, ¿no? Entonces ellos siguen llenándose más de hijos y son personas que son de bajos recursos económicos, ¿no? Y siguen teniendo más y más y más hijos. Entonces, muchas veces, hay veces lo interpretamos mal la Biblia, ¿no? Que no es como normalmente se debe interpretarlo, ¿no? Es cierto, ¿no? Que dice la palabra del Señor que tenemos que multiplicarnos, Sí, pero eso era en tiempos antiguos, pero en la actualidad, ¿no? Estamos viviendo una situación diferente, ¿no? Ellos no quieren, ¿no? Usar el claro. método, ¿no? Anticonceptivo, ¿no? Y se están llenándose de hijos, ¿no? Y está sufriendo. Quizás ahí le puedes ayudar con lo que está diciendo Henry, ¿no? De repente ellos Exacto, ¿no? están tomando la situación médica, ¿no? Como algo peligroso, no bíblico, ¿no? Pero quizás los métodos naturales, que muchos desconocen, ¿no? Muchas parejas cristianas desconocen que hay métodos naturales, ¿no? Que no tienen nada que ver con los químicos. Y que muchas parejas cristianas responsablemente planifican sus hijos de esa manera, ¿no? Con los métodos naturales. Y eso tiene que ver mucho con el dominio propio, ¿no? Sobre todo del varón, ¿no? De cómo y cuándo expresar su sexualidad con su mujer. Eh, porque también en ese sentido hay que tener dominio propio, ¿no? Así como dominamos la lengua, el carácter, para no traer problemas, de igual manera el impulso sexual se domina, se controla responsablemente, ¿no? Si no, va a generar lo que tú estás mencionando. Entonces, esa es
un acompañamiento pastoral. Y esta opción, si es que ellos tienen algún prejuicio ya planteado sobre el uso de métodos anticonceptivos químicos, médicos, entonces darle la opción de lo natural. Exacto. Y enseñarles, porque eso se aprende, hay formas de enseñarles cómo hacerlo. Bien, gracias Henry. Otro enfoque de Henry, ¿no? Cada uno tiene su enfoque, ¿no? Entonces ahí estamos nutriendo un poco la temática, ¿no? Esa es la idea. Bueno, terminamos ya con la última exposición de Luis Bobadilla. Bobadilla. Pastor, solamente dar mi opinión. Luis, ¿cuál es tu tema, Luis? También la pena, bueno, la pena de muerte también. ¿Pena de muerte? Sí. Ya, a ver, dinos tu posición, ya ver. Ya, bueno. Bueno, mi posición es en contra, ¿no? Como seguidores de Cristo, Cristo nos orientó a amar, a perdonar, y son los pilares esenciales también de nuestra fe. También a través del Sermón del Monte, Él nos exhortó a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen, los cuales están registrados, ¿no?, en los evangelios. Además, en el caso de la mujer adúltera, no sé si es el caso apropiado, pero se encuentra, ¿no?, en los evangelios, impide la ejecución de la pena de muerte, ¿no? Normalmente para apoyar a la pena de muerte se usa la ley mosaica, ¿no?, que está en el Pentateuco, pero en este caso en particular, ¿no?, con una mujer adúltera, Jesús dijo, ¿no?, el que esté libre sin pecado entre vosotros, que tire la primera piedra. Este episodio destaca la compasión y la misericordia por encima del castigo. La Biblia también nos ofrece ejemplos de personas que cometieron delitos graves. Dentro de ellos está en el Antiguo Testamento David, en el Nuevo Pablo, ¿no?, que era el perseguidor de los cristianos. Y esto refuerza la idea de que las personas tienen la capacidad de transformarse y encontrar la redención, lo que contradice la premisa de la pena de muerte. En lugar de poner fin a la vida de una persona, nuestra fe nos llama a buscar su redención y transformación y a confiar en la autoridad divina para administrar la justicia definitiva. No pasó, por otra parte, también como cristianos defendemos la vida con a veces marchas del aborto, ¿no? Y creo que sería todo contradictorio cuando apoyamos la posición de la pena de muerte por el otro lado. No podemos jalar para uno de los dos lados. Tenemos que cimentarnos en uno, ¿no? Jalamos la vida con marchas hacia el aborto o aprobamos, ¿no?, la pena de muerte. Por otro lado. No es mi opinión, pastor, porque ya han hablado, creo, mis hermanos. Ya. Entonces, Luis está siendo un poco más confrontativo, ¿no? O sea, para él la pena de muerte también está incluida dentro del aborto. Entonces, si yo soy partidario de la pena de muerte, también tendría que ser partidario del aborto. Y bueno, ya Pablo explicó que la pena de muerte pues, tiene que ver con la justicia, ¿no? O sea, el aborto no es una pena justa, pues porque le están matando a un inocente. Lo contrario de la pena de muerte sentenciada por algo justo, ¿no?, como justicia, ¿no? Bien, pero ahí está, ¿no? Ahí está la lectura. Está bien, gracias, Henry. Muy bien. Los demás no han podido seguro entrar, ya se les avisó, se les comunicó, y ya, ¿qué podemos hacer, pues, no? Ya se terminó el curso hasta hoy. Los que han mandado el trabajo, todos mandaron el trabajo, ¿no? Todos los que han expuesto han mandado trabajo, sí, ¿no? Ya. Entonces, el trabajo es parte de su evaluación.
de todo el curso, 50%. Y su exposición, o sea, trabajo final de la exposición es 50%. Ya tiene su calificación completa, ¿no? ¿Alguien no expuso acá? ¿Me estoy olvidando de alguien? Yo no expuse, pastor. Iván, ¿dónde estabas? Te estaba llamando hace rato. Ah, pastor, disculpe. Pasa que me llamaron y no pude prestar atención, seguro. Ah, ya. Otra vez fuiste a comprar, Iván, ¿no? Dile que no te manden a comprar, ¿ah? Sí, pastor. Muchos panes, Disculpe. ¿no? Muchos panes. Iván, ¿cuál es tu tema? El tema también era, pastor, de la eutanasia. Ya, a ver, dinos en breves palabras cuál es tu posición y en qué te fundamentas. Sí, bueno, pastor, con respecto a la pregunta que era con fundamento bíblico, en el trabajo están todos los versículos respecto a ello, ¿no? Pero fundamentalmente lo primero que se tomó en cuenta fue que es Dios el dador de la vida y Él es el dueño de la vida, Él es el quien decide. En realidad, no somos nosotros que podemos tomar el derecho, porque nosotros no somos los autores de la vida, ¿no? Entonces, según eso, ahí en el trabajo que le mandé se había puesto varios textos bíblicos para el fundamento, ¿no? Como lo que cuentan en Génesis 2.7, también en Job 33.4, también lo que se habla en Hechos 17.25, o en 1 Samuel 2.6, que ahí explícitamente dice, es Dios el quien decide el que debe vivir, que debe morir, es el Espíritu de Dios el que nos ha hecho, y es el aliento del Todopoderoso el que nos da la vida. Entonces, principalmente tomando en cuenta que es una gracia, es un don del Señor la vida, si no simplemente seríamos polvo. Teniendo en cuenta ello, nosotros creemos que es Dios en realidad quien debe decidir, no nosotros, a pesar de el deseo tal vez de la persona también de morir, porque en realidad es muy difícil, ¿no? Una persona que esté sufriendo, padeciendo mucho, o alguien que tenga un familiar muy enfermo, tal vez muy decadente, es una situación muy difícil en realidad, ¿no? Nosotros, de hecho, mi abuela tiene una enfermedad en la mente, que es la Alzheimer, y de hecho es muy difícil, estar tantos años así, pareciera que está sufriendo mucho en realidad, ¿no? Entonces, ponerse en ese lugar también es una situación tal vez que uno podría comprender a través de las personas, porque es muy complicado. Sin embargo, es el amor del Señor que debe estar en nosotros lo que debemos demostrar en esa situación. No simplemente para juzgar, mira, tú hiciste bien, tú hiciste mal por aceptar esto o no aceptar esto, porque estar en esa situación en realidad uno se cuestiona porque es muy complicado. Pero es el amor del Señor en nosotros quien nos hace ponernos en el lugar de los demás, amar al prójimo, servir, estar, sufrir con ellos, acompañarlos. A alguna persona que esté con dolor, nuestro deber no es simplemente juzgarlo, decir si está bien o está mal, sino es mostrarles el por qué nosotros creemos que es Dios, mostrarles la bondad del Señor, que Él tiene un propósito aún para todo, que Él tiene un propósito aún en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Él todo puede transformarlo para bien, darle la esperanza, darle la buena noticia, ¿no? Eso es lo que debemos demostrar en ese tipo de situación, ¿no? Pero correspondiendo a la pregunta, a pesar de que es muy complicado una situación de alguna enfermedad en la mente o de alguna enfermedad terminal con mucho sufrimiento, como lo que es muchas veces un cáncer, a pesar de ello, nuestro deber es acompañarlo, pero no quitarle la vida, ¿no? O practicar algo que atente contra la vida de alguien, porque eso es del Señor. Y también ahí mencioné algunos ejemplos bíblicos, como se vio en la vida de Saúl, que él prácticamente tenía una herida de muerte, ¿no? Él dijo, quiero que lo mate, y la persona en realidad no lo mató, pero cuando fue alguien a mentir, diciendo, yo lo maté queriendo ganar algo, David, teniendo el mismo pensamiento que el Señor, él dijo, no, tú has derramado sangre y como vas a ser condenado por ello. Porque desde siempre el Señor ha condenado esa práctica de atentar contra la vida de un ser humano, de derramar sangre, porque eso no nos compete a nosotros, no es del Señor, ¿verdad? Sí. Ya,
Muy bien, Iván. Bueno, Iván está haciendo el enfoque ahora de parte ya del amor que debemos tener, compasión, misericordia por el que está acompañando, ¿no? Sí, también hay que considerar ese aspecto. Gracias, Iván, gracias a todos, ¿no? Espero que haya servido de algo para cada uno de ustedes, hayan enriquecido un poco más su conocimiento. Bueno, y es una tarea que en algún momento les va a tocar vivir. Espero que les sirva cuando tengan la ocasión de poder compartir con alguien esto. Y sigan pues meditando, reflexionando en estos asuntos que nos van a acompañar todavía mucho tiempo. Muy bien, hermanos, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Otro gusto de estar un módulo más juntos. Y ya les mandaré sus calificaciones respectivas. Ha sido un buen tiempo, debatiendo, conversando, conociendo un poco más sobre la teología contemporánea. Bueno, y es el desafío que les toca a ustedes, ¿ah? Como líderes, ¿no? Enfrentar todo esto que está viniendo, ¿no? Estos temas que están afectando a la iglesia. Ahí tienen su trabajo. No termina acá. Este es solamente un inicio, ¿no? Van a tener que trabajarlo durante todo el tiempo que tienen ministerio. Dios le bendiga. Nos vemos. Acabamos con una oración final. Gracias. Ya, acabamos con una oración final. Le voy a pedir a Max que termine con una oración poderosa. Max, por favor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por regalarnos estos tiempo hermoso cada día, Señor, que teníamos en clase. También, Señor, cada lección aprendida, Señor, que podamos aplicarlo en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Sobre todo, Señor, poder tener un buen desempeño en nuestro servicio, Señor. Nuestro llamamiento también lo podemos reforzar con todas estas clases. Gracias, mi Dios. Bendice a todos mis compañeros. Bendice, Señor, también al pastor que nos brinda su conocimiento, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Descansen. Ya en Salmo 91. Den un abrazo. Abracen a alguien. Ya. Bendiciones. Palabra de Dios. Bendiciones.